Buenos días, ¿cómo están, familia? Bendecidos. Bien bendecidos. Bien bendecidos. ¿Bendecidos o no bendecidos? Bendecidos. Estamos bendecidos, familia. Tenemos que animarnos. Justamente lo que mencionaba ahorita mi hermano, ¿no? Martín. Hay personas que hoy están en un hospital de oraciones entre la vida y la muerte. Personas que están sufriendo dolores. Y hay personas, familiares de esas personas, que están sufriendo porque su familiar se va a ir. Yo te pregunto, ¿tú tienes un familiar ahorita en el hospital? ¿Un hijo? ¿Un hermano? ¿Un esposo? ¿Cómo debe estar nuestro corazón gozoso, familia? Gozosos, bendecidos, muy bendecidos. Y es triste porque es algo que nos pasa a todos. Fuimos a visitar a la familia de esta hermana y nos decía una de sus hermanas que es creyente, nos decía, solo cuando vengo aquí o estando aquí me doy cuenta de la necesidad que hay en las personas, el dolor que están pasando, el sufrimiento. Y es cierto, y me hizo recordar cuando mi yerno tuvo un accidente que también estuvo a punto de morir. Estando ahí con mi hija y todo, lo que vives ahí, híjole, de verdad, te hace entender que la vida es efímera, que en cualquier momento nosotros podríamos estar ahí también. Y siempre viene ese sentimiento, ¿no? Decíamos, es que hay que venir al hospital y hay que hacer, y hay que llevar café, y hay que llevar esto, y sí, ¿no? Y estamos bien emocionados, y el Señor ya sacó a ese familiar del hospital, sí, gloria a Dios. Y pasa una semana, 2, 3 semanas, jamás regresamos a hacer lo que habíamos dicho. Se nos olvida totalmente lo que tenemos. Y eso nos pasa a todos. Es triste. Le decía a mi esposa, le decía, es que, lo que les digo, ¿no? Tenemos que venir al hospital a compartir café, a compartir la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces parece una más llamarada de despertarte, ¿no? Nos pasa la situación y sí, y después se nos olvida. Entonces es algo que tenemos que orar mucho al Señor, que constantemente nos dé y nos ponga ese peso en el corazón, familia, ¿no? Y bueno, pero vamos a animarnos con la palabra de Dios. Hoy tenemos un mensaje para compartir. Quiero hablarles del capítulo 2 de Timoteo, esta carta de Pablo a Timoteo, que solo nos alcanzará tristemente el tiempo para ver la mitad, pero vamos a ver la otra mitad la siguiente semana. Y antes de entrar ahí en materia, ¿por qué escogí este pasaje? Este pasaje o este capítulo de Timoteo va a sumarse a lo que hemos estado viendo semanas pasadas cuando me ha tocado predicar. Y si tú recuerdas, y si no ahorita recordaremos, hemos estado viendo acerca de tomar buenas decisiones en nuestra vida. Hemos estado viendo acerca también de que hoy tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y vimos en predicaciones pasadas el ejemplo de Abraham y Lot. Veíamos que Abraham había tomado decisiones que afectaron a su vida de alguna manera para bien, pero también vimos en el caso de Lot que las decisiones que había tomado le habían afectado a su vida, pero para mal. También vimos más adelante sobre la historia de Ruth, una mujer moabita descendiente de Lot, que había decidido dejar su pasado atrás, había decidido dejar su tierra, sus costumbres, incluso su familia, por seguir a Dios de Noemí. Y veíamos que las decisiones que Ruth había tomado de creer en Dios, en ese Dios de Israel, en nuestro Dios, había transformado su vida y la había transformado radicalmente. Tan es así que de su descendencia, decíamos, nace el rey David, nace el rey Salomón y nace el mismo Señor Jesucristo. Imagínate qué bendición. Y bueno, hasta este momento habíamos estado viendo que la vida de Abraham, Lot, incluso de Noemí, de Ruth, era un paralelo con nuestra vida.
un paralelo con nuestra vida, de nuestro pasado, cuando en el pasado vivíamos una vida alejados totalmente de Dios. Y vimos también como Ruth, en el momento que nosotros tomamos la decisión de seguir al Dios de Israel, a nuestro Dios, Yahvé, Jehová, como le queramos llamar, este Dios, cuando tomamos esa decisión, nuestra vida empezó a cambiar. Empezamos a vivir una transformación, y así como Ruth, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Posteriormente en otra predicación vimos que el llegar a ser pueblo de Dios, hijos de Dios, nos trae una nueva identidad en Cristo, pero que ese no era el propósito final. El propósito final no es llegar a la iglesia y decir, ya soy salvo, perfecto, aquí me quedé, no. Vimos que el Señor tiene propósitos en nuestra vida, tiene propósitos generales para todo el que pone su fe en Él. Uno de ellos es restaurar nuestra alma, regenerarnos y santificarnos. Que tu intelecto, emociones y voluntad ya no sea lo mismo que tú vivías antes. Y veíamos también, aquí entramos a ver la vida de Jonás, y veíamos que en la vida de Jonás el Señor tenía también un propósito específico para Jonás. Si bien con Jonás, a través de su desobediencia, a través de su orgullo, a través de esa raíz de amargura tan fuerte que tenía contra Nínive, que no quería ir a predicarles del Evangelio o predicarles del Señor, de Dios, veíamos que el Señor utilizó su desobediencia, su orgullo, para tratar con su vida. Empezó a regenerar su alma, su manera de pensar, de sentir y de actuar. Y sabes, tú y yo podríamos decir, pero sabes, yo creo que para mí no hay un propósito especial en esta vida. O tal vez no lo has encontrado o no lo has sentido. Y podrías pensar esto, pero sabes, eso no es verdad. Por eso Pablo decía a los Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y dice que esas buenas obras, dice, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dentro de esas buenas obras, familia, estás tú. Sí, tú. Cada uno de nosotros. Él tiene algún propósito en específico para tu vida. Pero el Señor, ¿qué pasó? Tuvo que tratar primero con Jonás. Tuvo que mandar una tormenta para que su pecado fuera revelado. Tuvo que ser tragado por un gran pez y estar 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez para que se produciera el arrepentimiento. Entonces vemos cómo Dios trató con la vida de Jonás, y después de esto, de ese propósito general que tenía en Jonás, tratar con su vida, entonces empezó a darle y mostrarle ese propósito en específico, que a través de su arrepentimiento él tenía un propósito, una misión, que era ir a predicar a Nínive, a esa nación pagana, para que se arrepintiera. ¿Y por qué te recuerdo todo esto, familia? Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, te decía, tu vida no puede ser la misma. No podemos decir ser hijos de Dios o que una persona es hijo de Dios si estás viendo un corazón que no está conforme al corazón de Dios. Claro, tenemos fallas, somos imperfectos, pero debe haber una transformación sí o sí en tu vida. Ya no podemos ser las mismas personas. Y lo que estaba haciendo el Señor con Jonás era eso, cambiar su carácter. Y es que, ¿por qué el Señor tiene que tratar con nuestra vida y formar nuestro carácter? Porque, como te decía hace rato, hay un propósito. Hay un propósito, y Él ha utilizado y va a seguir utilizando tus fallas, tus errores y aún tus pecados para seguirte formando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él nos quiere formar un carácter de un soldado de Cristo. Y ese es el tema de nuestra predicación. Si estás anotando, es el carácter del soldado, fuerte, disciplinado y seguro. Te lo repito, el carácter del soldado, fuerte, disciplinado y seguro. Y para esto pues vamos a ir ahí a nuestra escritura, 2 de Timoteo 2, 1, 3.
Ahí, 2 Timoteo 2, 1, 13, sí, del 1 al 13. Vamos a ponernos de pie. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús, Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos, en Él también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta palabra que hoy has preparado para tu iglesia, para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel, eres un Dios verdadero, que buscas que nuestras vidas, nuestras almas sean transformadas, Padre. Hoy te pido que a través de esta palabra sigas tú formando nuestro corazón, formando nuestro carácter, que sigas tú, Señor, afirmando esas convicciones, Padre, entendiendo que esta vida no se trata de nosotros, sino que se trata de ti, Señor, solo de ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a salir bendecidos por tu palabra. Bendícela, Señor, en la vida y en el corazón de mis hermanos. Ponemos este tiempo en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, familia. El carácter de un soldado de Cristo se forja en la obediencia, se prueba en la batalla y se honra en la fidelidad. Te lo repito. El carácter de un soldado de Cristo se forja en la obediencia, se prueba en la batalla y se honra en la fidelidad. Esta frase sin duda nos habla de un requisito primordial del soldado, el carácter. Y no solo el carácter de un soldado militar, sino que el carácter es un requisito primordial para el ser humano, pero sobre todo para todo hombre que busque vivir una vida plena que le agrade a Dios. El soldado de Cristo requiere de un carácter fuerte, templado, de un carácter disciplinado, ordenado y de un carácter seguro en sus convicciones. Y esto es justo lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Y he dividido esta enseñanza en 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es: el carácter del soldado requiere fortaleza. Ahí vamos al versículo 1 de lo que leímos. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo escribe esta carta a Timoteo. Timoteo había sido dejado por Pablo en Éfeso, una ciudad llena de pecado, una ciudad complicadísima. Y lo había dejado ahí su segundo viaje misionero, para que se hiciera cargo de no solamente de la iglesia de Éfeso, sino de las iglesias del Asia Menor. Timoteo era muy joven. Se dice que era un joven alrededor de entre 28 y 30 años, un hombre muy joven. Y Pablo le deja esta misión nada sencilla. Mira, si vamos a ir al capítulo 1 de esta misma carta, ok, más bien en la primera carta de Timoteo, estamos en segunda, en la primera carta de Timoteo, versículo 1 al 3, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es decir, había mucha mala doctrina, muy mala enseñanza, y le dice Pablo: te estoy dejando aquí para que corrijas lo deficiente, ¿no? Para que corrijas esta doctrina y que se ha estado pervirtiendo. Ahora imagínate, Timoteo era un hombre joven, seguramente ahí había ancianos, personas mayores, y era realmente un gran reto para él. ¿Cómo le voy a decir a estas personas, incluso judíos que había ahí, estudiosos de la ley, cómo me voy a presentar ante ellos para decirles que lo que están enseñando es incorrecto? Para eso se requiere carácter. Es decir, la misión de Timoteo no era cosa sencilla. Ahí adelante en el versículo 18 y 20, igual del capítulo 1 de esta primera carta, vimos ahí, dice: este mandato, 18 y 20, dice: este mandato, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, te decía, esto no era nada sencillo. Es decir, estos hombres se habían extraviado de la fe, de la verdad de Dios. Y dice Pablo que a estos hombres había entregado a Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás? Seguramente te quedarás como yo, las primeras veces que escuchaba esto. Si esta es una palabra muy fuerte, como que Pablo es un hombre de Dios, ¿cómo va a entregar a alguien a Satanás? Lo que Pablo decía por entregar a Satanás es excomulgarlo de la iglesia. Es decir, hombres que dicen creer en Dios, pero están, en este caso, predicando una doctrina que no es de Dios. Y lo que hacía Pablo, también lo vemos ahí en Corintios, también un hombre que no quería dejar su pecado, lo excomulgó. Es decir, lo sacó fuera de la iglesia. Y esto podríamos decir, bueno, es que es un acto triste y sin amor. No, por amor lo sacó. Porque dice ahí en Corintios, capítulo 5, dice que para que el tal se arrepienta y su espíritu no se pierda. Ese es un acto de amor, para que la persona pueda tocar fondo y entonces pueda venir a los pies de Cristo. Muy diferente si apapachamos y toleramos el pecado. Eso no es un acto de amor. No estamos amando al hermano. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros, como hemos sido llamados a exhortar con la palabra, que nosotros lo podamos exhortar. Una cosa es que nosotros lo hagamos, pero si lo hace Dios, dice un hermano por ahí, Nanita, ¿no? Si lo hace Dios, yo prefiero que mejor me exhorte el hombre a que venga Dios y que Él ponga vara, ¿no? Entonces, bueno, regresando ahí a nuestra segunda carta, esta misión que te digo que tenía Timoteo no era nada fácil. Era una labor, y no cualquier labor, que requería un carácter y una fe inamovible. Por esto Pablo le decía en el versículo 1 de nuestro pasaje: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo quiere que Timoteo entienda es que la vida cristiana requiere de un esfuerzo. Otro significado de esta palabra, esfuérzate, que en su original es en dínamo, viene de la raíz poder. Es decir, lo que Pablo le estaría diciendo es: empodérate. Y yo sé que esta palabra se ha hecho muy famosa hoy en día, ¿no?, por las mujeres. Pero realmente Pablo dice: empodérate. De tal manera, dice, toma ese poder que solo la gracia de Dios te puede dar. Y esto habla, hermanos, de la dependencia espiritual que el hombre, el creyente, tú y yo debemos de tener. Depender totalmente del poder del Espíritu Santo.
de esa gracia, de ese regalo inmerecido que el Señor nos dio a través del Espíritu Santo y no depender en nuestros propios esfuerzos humanos. Familia, la vida cristiana, el carácter de un soldado o una mujer, de un soldado de Cristo, requiere poder, esfuerzo para poder caminar con el Señor. Es por eso que Pablo también decía a los Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué dice? Según el poder dínamo, ¿qué es esta palabra? Según el poder que habita en vosotros. ¿Cuál es el poder que habita en un creyente? El Espíritu Santo. Ese es el poder que un soldado de Cristo debe tener. El Espíritu Santo nos da esas fuerzas para tomar decisiones que antes tal vez no hubiéramos tomado en nuestra vida. Si hoy estás tú tomando nuevas decisiones en Cristo, tú te sorprendes, porque muchas veces dices, híjole, es que yo antes no me hubiera enfrentado a esta situación, antes yo no hubiera parado este carro, antes yo no hubiera parado esta situación. Y hoy dices, wow, lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estás empoderado con el poder del Espíritu Santo. Es lo que Pablo le dice. Versículo 2. ¿Por qué Pablo le dice esto? Dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, empodérate, para que lo que yo te he enseñado y has oído de mí, también encargues a otros que lo enseñen. Es decir, no solamente Timoteo le iba a encargar a otros, sino que iba a encargar a otros que lo enseñaran. Este es el poder de la multiplicación, familiar. Multiplicarnos. Y es lo que Pablo le está diciendo. Pero le encarga un hecho importante. Dice que lo que encarga y va a encargar a hombres fieles es que enseñen lo que habían escuchado de Pablo y lo que habían visto de él. La sana doctrina, las sanas palabras. Pablo le pide que cuide y tenga cuidado de que la palabra de Dios no sea tergiversada, que la palabra de Dios se mantenga pura, con limpia conciencia, dice. Entonces, familia, necesitamos nosotros formar discípulos que formen discípulos. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado de un soldado de Jesucristo. Y para eso es que necesitamos esa fuerza, ese empoderamiento. Y mira, tú como padre y madre, incluso como servidor del cuerpo de Cristo, también estamos llamados a reproducir lo que hoy estamos aprendiendo aquí a nuestras generaciones. Y lo veíamos también en un servicio pasado de Deuteronomio 6, cuando dice la Escritura, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, por el camino, cuando al acostarte y al despertarte. Entonces es un llamado que nos hace Dios. Y para esto, familia, necesitas carácter. Necesitas disciplina. ¿Sabes por qué? Porque no estamos acostumbrados. Bueno, no sé, al menos tal vez si algunos de ustedes vienen, como dicen por ahí, de cuna cristiana, probablemente, pues sí, estás acostumbrado a que esto veías en casa, en familia. No fue mi caso. No estamos acostumbrados a hacerlo. Por eso es que necesitamos ese carácter de un soldado en la fortaleza, versículo 3. Y le continúa Pablo diciendo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo adelanta o le confirma a Timoteo que en esta vida cristiana vas a sufrir penalidades, sufrimiento. Así que, hermanos, si alguna vez te predicaron un evangelio diferente, que todo va a estar bien, no es una realidad, al menos al principio. Al principio, recuerda, pasas por tu desierto y dices, híjole, pero si antes estaba en el mundo me era mejor. Claro, porque el Señor te está quitando los ídolos. Pero cuando tú entiendes el evangelio, cuando tú entiendes la verdad de Dios, vas a sufrir penalidades, sí, sufrimiento, pero, ¿sabes? Gozoso, porque tienes una esperanza, gozoso, ¿no? Muchas veces enseñamos esto,
sí, que el Evangelio no es aquello que nos enseñaron, y a lo mejor lo pintamos de una manera dramática y que pues no dan ganas, ¿verdad? Pero entendemos que en Cristo Jesús, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aún en medio de las adversidades, la vida en Cristo es una vida gozosa, una vida hermosa, ¿no? Entonces, Pablo le llama a esto a Timoteo, a no tergiversar la palabra. Recuerda que él la había puesto ahí para cuidar la palabra de Dios. Entonces, para eso le estaba pidiendo que fuera como un soldado de Jesucristo. Y sabes, cuando buscamos obedecer todo el consejo de Dios, esto va a traer a nuestra vida momentos tal vez incómodos que vas a tener que sufrir, vivir. A esto se refiere el sufrimiento y penalidades, ¿no? Muchas veces te vas a enfrentar a situaciones y vas a decir, híjole, es que ¿cómo le digo a esta persona, a mi familiar o a un hermano, cómo le digo esto? Y son momentos, créeme, que no quisieras vivir, pero tú estás llamado a ser soldado de Jesucristo. No viniste a agradar al hombre, viniste a agradar a Dios. Y para esto se requiere carácter. Pablo, versículo 4, le dice a Timoteo: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Militar es una palabra que tiene que ver con servicio, pero un servicio no común, sino un servicio constante y activo, y servicio que requiere un compromiso y una entrega total, ya que está implícito en militar la entrega de tu propia vida. Y tenemos el concepto de los militares del ejército. Ellos, cuando ingresan al ejército, ellos saben que su vida está en juego. Ellos no pueden decirle a su capitán, a su coronel, sargento, no pueden decirle, pues sí me meto, pero a mí no me mandes a la guerra, ¿no? No, ellos saben que están entregando su vida a aquel que los tomó por soldado, decía Pablo. En la vida cristiana es lo mismo, familia, es lo mismo, solo que, bueno, nosotros no cargamos armas, pistolas, pero cargamos un arma mucho más poderosa, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esto te defiende y esto también te ayuda a quebrantar esos corazones en amor. Entonces, Pablo decía por eso, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y a qué se refiere esto con no enredarse en los negocios de la vida, Luis? ¿Quiere decir que ya no tengo que trabajar, que tengo que ser una monja, que tengo que ser un monje? No, no quiere decir eso. Porque ahí donde tú estás, en tu trabajo, en la escuela, donde tú estés, ese es tu campo misionero, con tus vecinos. Ese es tu campo misionero. La pregunta es, ¿lo hacemos? Ese es el punto, ¿no? Entonces, lo que Pablo quiere decir a Timoteo, que ninguno que se entrega al servicio de Dios y que Dios ha tomado como soldado no puede enredarse en los negocios de la vida, es decir, no puede dar prioridad a las cosas de la vida. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que comer. Claro, tenemos que vestir, tenemos responsabilidades con nuestros hijos, tenemos responsabilidades, tenemos una casa, un auto que hay que arreglar. ¿Qué hacemos con eso? El punto es que nos han metido o nos hemos metido nosotros en la mente que el servir a Dios solamente es de ir de misionero al África. Si no vas de misionero al África, no, esto no es un misionero. No, el misionero está en tu comunidad, en tu vecino. De tal manera que puedes trabajar, generar ingresos, pero le compartes con el que estás. Puedes estudiar y compartes ahí con tus amigos, con tus compañeros. Ese es nuestro campo misionero. Entonces, Pablo lo que le dice a Timoteo, y bien importante esto, ¿no? Porque entendemos que esta carta es una carta de alguna manera pastoral, porque Timoteo estaba fungiendo como pastor en Éfeso. Y podríamos decir, bueno, sí, pero esto no es para toda la iglesia, ¿no? Ese es un error, porque Timoteo no dejó de ser discípulo de Cristo.
Y sabes, y es que pasa eso, que a veces cuando una persona, no es que él ya es pastor, ¿no? O ya son los líderes, ya es otra cosa, es un rancho aparte. No, seguimos siendo compañeros, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo militantes, seguimos siendo obreros. Eso no cambia. Eso nunca va a cambiar. Y entonces Pablo le dice y le transmite a Timoteo que un soldado, un discípulo de Cristo debe ser fiel, que va a haber sufrimiento en su vida, pero que él tiene que seguir la sana enseñanza y la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Estos son principios universales para todo creyente. Y esta carta a Timoteo, más allá de ser solamente una carta pastoral, es una carta que está buscando formar discípulos maduros, seguidores de Cristo maduros. Y eso es para toda la iglesia, familia. Es por eso que el carácter de un soldado tiene que ser fuerte. Pasamos ahí al segundo punto. El carácter del soldado requiere disciplina. Versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Así como un atleta se disciplina, entrena y compite, el cristiano también debe vivir una vida en esfuerzo, de enfoque y perseverancia en su caminar con Dios. Es decir, el soldado, el carácter de un soldado no solo se forma de estrategias, sino se forma de disciplina. Mira, acompáñame a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Pablo va a poner un ejemplo, bueno, algunos ejemplos, justamente de qué es la disciplina, qué tiene que ser la disciplina en tu vida y en mi vida. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Pablo compara la vida cristiana con una carrera en la que solo uno va a recibir el premio, de tal manera que exhorta a la disciplina para obtener una victoria legítima. ¿Y cómo obtienes una victoria legítima? Con esfuerzo, dedicación, entrenamiento. Me acuerdo hace algunos años atrás, un maratón, una carrera, y una persona que iba para presidente, creo, por ahí algo del Mazo se llamaba, que en esa carrera esta persona se metió al rally y tomó un atajo para llegar a la meta, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que se enteró todo el país por las noticias. Alfredo del Mazo se llamaba. Que el Señor encuentre a Cristo como Salvador. Sí, justamente, pudo haber llegado a la meta, sí, pero fue ilegítimamente, ¿no? Nosotros somos llamados a obtener el premio legítimamente. Versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y es aquí donde justamente vienen los sufrimientos del atleta. Dice que se abstiene. ¿Y cómo se abstiene un atleta? No come de todos los alimentos, se abstiene de comer ciertas cosas, se abstiene de desvelos, de fiestas, se abstiene de varias cosas, pero todo lo hace con un objetivo. El propósito es tener esa corona incorruptible, porque Pablo dice que a la verdad estos atletas corren por una corona corruptible, es decir, algo que se va a echar a perder. Tú conoces a lo mejor muchas personas que son atletas, tal vez desde niños, y a lo mejor tienen su cuarto lleno de trofeos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y está padre, ¿no? Pero esos trofeos se van a quedar aquí en esta tierra y van a ser consumidos por el fuego. O probablemente se van a llenar de óxido y se van a corromper. Pero lo que Pablo le dice a Timoteo y el Señor nos está diciendo a nosotros corremos por una corona incorruptible, eterna.
Y esa es nuestra esperanza. El versículo 26, igual aquí de Corintios, dice: así que yo, de esta manera, dice Pablo, corro no como la aventura. Es decir, Pablo no corría como jugando, como que estaba de visita, ¿no? No, Pablo dice: yo no corro como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y aquí hace una figura de aquel que está entrenando en el box. ¿Tú sabes cuando alguien está entrenando el box, a qué está golpeando? Al aire. Entonces Pablo dice: yo no golpeo como quien golpea al aire. Y fíjate, este versículo es uno de mis favoritos porque lo he hecho mío. He fallado, claro, porque no es fácil. Fíjate, dice: sino, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo lo que dice: yo no golpeo como al aire, sino golpeo con un objetivo. ¿A qué? A mi propio cuerpo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer saliendo? Vamos a llegar a golpearnos, a moretearnos, ¿no? Y si tu esposo no está golpeando bien, tú dices: pues a ver, déjame te ayudo. No, ¿verdad? No va a ser así. ¿Qué vamos a hacer? Golpear nuestro cuerpo es golpear nuestra carne. Que Luis quiera hacer esto. No. Que quiero contestar, ya me hablaron, me dijeron tal cosa, quiero agarrar y decir. No. Golpea tu cuerpo. Es lo que decía Pablo. Date con todo. Y sabes, yo he practicado el ayuno de alimentos y me gusta de alguna manera practicarlo porque gozo dándole a mi cuerpo, no dándole de comer, ¿no? Sabemos que el ayuno tiene un porqué, pero de alguna manera me gusta, ¿no? Eso, o sea, someter a la carne. Pero alguien decía bien por ahí, bueno, pues sí, el alimento como sea, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? Pasa por un lugar donde están comiendo comidas muy ricas, te duele, ¿no? O sea, ¡ay! Pero sabes, tal vez hoy en día hay otro tipo de ayuno más efectivo que alguien decía por ahí: las redes sociales. Las redes sociales. El hacer lo que sabes que a Dios no le gusta. Ese ayuno también duele. Y a lo mejor es hasta más efectivo, ¿no?, que el dejar de comer. Entonces, es lo que dice Pablo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tenía claro esto: someter su cuerpo a su propia carne. Y continúa diciendo Pablo en Corintios: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Después Pablo va a usar el ejemplo de un labrador. Regresamos a nuestro pasaje en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Fíjate, va a decir Pablo: el labrador, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Claro, el labrador representa al creyente que trabaja con constancia, paciencia en la obra de Dios. Y debe trabajar primero, lo cual indica que el fruto espiritual no va a llegar así solo. No, debe haber estudio, oración, servicio, corrección y formación. Porque entonces cuando trabajas en eso, entonces puedes participar del fruto. ¿Cómo queremos participar del fruto si no tenemos una disciplina, si no nos esforzamos, ¿no? Entonces, y ese fruto es el crecimiento espiritual, vidas transformadas y gozo del Señor. Es decir, que la disciplina del soldado, el carácter disciplinado del soldado trae frutos. Y bueno, Pablo continúa hablando a Timoteo, versículo 7, y fíjate lo que le dice: considera lo que digo, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soportó por amor de los escogidos
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo pone como ejemplo el carácter disciplinado del mismo Señor Jesucristo. Y le dice que el Señor Jesucristo sufrió penalidades. Yo te pregunto algo, si nuestro Señor Jesucristo sufrió penalidades y nosotros somos llamados a ser como Jesucristo, ¿qué vamos a sufrir? Penalidades. Ahora entiende esto. No quiere decir que la vida en Cristo, si no sufres, no eres cristiano. Si no tienes penalidades, no necesariamente es así. Sino que cuando tú tratas de seguir al Señor, de buscarle, de amarle, de hacer lo correcto, vas a sufrir penalidades por consecuencia. No es que el Señor quiere que las sufras. Las sufres porque vivimos en un mundo caído, donde vas a ser rechazado, donde vas a ser juzgado. Entonces las penalidades van a llegar. Entonces Pablo lo que le quiere decir, que así como el mismo Jesús fue un soldado, porque fue un soldado de su padre, fuerte, disciplinado, dice que no desistió de su misión. Él no desistió, no negó su llamado, no negó sus palabras. Cuando los fariseos lo confrontaban, y los fariseos era la máxima autoridad religiosa, él los confrontaba con su sencillez y con su amor. ¿Y qué decían ellos? ¿Quién tiene dio autoridad para hablar? No ha estudiado en nuestras sinagogas, no ha estudiado con Gamaliel, como lo fue Pablo, ¿no? ¿Quién es este de Nazaret, este nazareno? El Señor se pudo haber achicopalado y decir, no, mejor tengo callado. No, el Señor tenía autoridad en sí mismo, porque Él hablaba palabras y palabras de verdad. De tal manera que Jesús es nuestro ejemplo máximo del carácter de un soldado. Jesús tuvo este carácter hasta la muerte y la muerte de cruz. Mira, acompáñame a Isaías 50. Isaías 50, versículos del 4 al 7, lo que lo buscas. Lo que Dios le habla a este profeta, lo que está haciendo en este texto es darnos un contraste entre lo que era el pueblo de Israel, que no había entendido su llamado, el llamado a militar en la justicia y en la verdad de Dios, y hace este contraste entre el pueblo de Israel y un siervo. Pero habla, fíjate, ahí dice que está hablando Yahvé, Jehová, pero es Cristo mismo del que está hablando. Entonces hace un contraste entre el pueblo de Israel y el siervo Jesús, el cual renunció a enredarse en los negocios de la vida, formándose su carácter. Fíjate, dice Isaías 50, 4 al 7. Mi Señor y Dios, te lo leo en la Nueva Versión Internacional, porque hay unas palabras que no se entienden bien en la Reina Valera. Dice, mi Señor y Dios me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor y Dios me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpean, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor y mi Dios me ayudan, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Jesús, el Cristo, nuestro Señor, es un ejemplo de un carácter fuerte y disciplinado, a pesar de las adversidades, como un soldado. El soldado, si lo están golpeando, no va a decir, espérese, ya lo juego. No es como el gotcha, ¿no? Que te dan un balazo y ya levantas la mano y ya muere, ya me salvo. No, el soldado está poniendo su vida y el soldado va a resistir. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Le destrozaron la espalda. Y nunca dijo, ya, hasta aquí mejor sí niego a mi Padre, no soy el Hijo de Dios, no soy el Mesías. No, Él continuó como un soldado.
Pero sabes, aquí en este texto de Isaías también vemos la siguiente característica del soldado de Cristo, y esa es la seguridad. Ahí en el versículo 7 de Isaías dice: por cuanto el Señor y Dios me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que seré avergonzado. Era el mismo Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hablando aquí en Isaías. Jesucristo sabía que a quien estaba sirviendo, que para quien iba a trabajar, no, ese trabajo no iba a ser en vano y que él sería exaltado. Y justamente esa es la tercera característica del soldado, tener esa seguridad de a quién le sirve, esa convicción. El carácter del soldado requiere seguridad. Regresamos ahí a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice: palabra fiel es esta, dice Pablo a Timoteo: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que su seguridad como soldado está puesta en la palabra fiel del Señor, en las promesas que el Señor le hace y que nos hace a nosotros, familia. Tú puedes tener esa seguridad que si buscas hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, te va a ir bien. ¿Y por qué lo sabemos en la práctica? Porque ya vivimos una vida atrás en el pasado haciendo las cosas conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestro razonamiento. ¿Y cómo nos fue? Al menos en mi caso, mal. Entonces tenemos la palabra más segura, ¿no? Dice la Escritura, que si nosotros buscamos hacer la voluntad del Señor, tenemos esa seguridad, que sus promesas van a cumplir en nosotros, se va a cumplir en nosotros. Entonces dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Vamos a ir a Romanos 6. Pablo, en esta carta de los Romanos, justamente habla también de esto. Dice Romanos 6, versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Es decir, si morimos con Él en su muerte, si vamos a la cruz como Él fue, crucificando nuestra carne, también, dice, lo seremos en su resurrección, cuando resucitemos. Versículo 8, ahí mismo dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta es una seguridad. ¿Y qué es morir con Cristo? Es morir a tu carne, morir a tus pasiones, morir a esa mala vida que llevábamos en el pasado. Tú tienes y debes tener esa seguridad como soldado de Cristo que somos. Debemos tener esa seguridad. Ya vimos que es estar fortalecidos en el Señor, ya vimos que es ser disciplinados como soldado de Cristo. Ahora estamos viendo que nuestra seguridad, la seguridad que tiene un soldado es en esto. El soldado, tristemente, no es real, pero al menos lo que cree el soldado, y ahorita les explico por qué. El soldado, sobre todo en Estados Unidos, que son países bélicos, o en otras naciones, el soldado va a luchar por su país, por amor a su nación, por amor a su bandera, por amor a su pueblo. Eso es lo que hace el soldado. Hoy entendemos que mucho de eso no es realidad. Sí, él va con esa convicción y hace eso, pero sabemos que realmente los que están arriba no están luchando por esas convicciones del soldado. Ellos están luchando por intereses propios, sin importar la muerte del soldado. Pero ¿qué crees? Nuestro Señor no es así. Nuestro Señor sí nos manda a la guerra, sí nos manda a la lucha. ¿Y qué crees? Él sí lo hace por nosotros, por nuestra vida, por nuestra alma, por nuestra felicidad aquí en esta tierra. Nuestro Señor no paga mal. Entonces, dice, lo leímos, sí. Ahora vamos al versículo 12. Ahí en Timoteo dice: si sufrimos, dice Pablo, también reinaremos con Él. Y ahí quédate, regresa ya a Romanos 8, 17.
En Romanos 8:17, también Pablo dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate lo que dice Pablo, ¿no? Que somos herederos y coherederos con Cristo. Pero dice algo importante, si es que padecemos juntamente con Él. Si hay padecimientos en Cristo, si padecemos con Él, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo pretendemos como creyentes ser glorificados? Digo, no debe ser un deseo de nuestro corazón que la gente nos glorifique, ¿no? Pero el Señor lo hace. ¿Cómo podríamos ser glorificados si como creyentes solamente somos creyentes de montaje? Si solamente vamos el domingo, o los miércoles, o los días, si no hacemos algo más que eso, si no estamos sufriendo penalidades, sufrimientos por nuestra fe. El Señor glorifica algo cuando eso es humillado, porque si no, pues, ¿qué gloria necesita? Si esa persona solita se glorifica a sí misma, pues ¿cómo le va a dar gloria, no? Nosotros, cuando nos humillamos delante de Cristo, Él nos glorifica, Él nos exalta. Entonces, por eso dice Pablo esto a los romanos, que somos coherederos con Cristo, que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y mi hermano, la palabra es clara, ¿no? El carácter de un verdadero cristiano, de un verdadero soldado de Cristo, se forma a través de las pruebas. A través de las pruebas. Porque ahí es donde realmente se muestra, y son pensamientos también en el mundo, ¿no? Vamos a ver de qué madera está hecho. Ahí es cuando te das cuenta lo que realmente hay en esa persona. Y mira, acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Justamente Santiago en su carta de lo que nos habla. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, familia, hermanos, es lo que te van a formar como carácter de Cristo. Si tú le estás el carácter de Cristo, si tú estás diciendo no a las pruebas, el Señor no nos manda a huir de las pruebas. El Señor nos manda a enfrentar las pruebas y a salir victoriosos de las pruebas. Porque el Señor ahí está formando nuestro carácter. El Señor está formando nuestro carácter. Así que, mis hermanos, la vida en Cristo no solo se trata, por ahí alguna vez escuché, no se trata, ¿verdad?, de turista en el cristianismo. Las iglesias están llenas de turistas. Ay, mira qué padre la iglesia, sí, mira. Ay, sus pantallas, sí, mira. Ay, sí, la alabanza también, qué bonita. Ay, sí, eso está de bonito, ¿no? Todo súper bien, me gusta lo que me dan. Anda de turista. No me acuerdo, yo entraba así cuando entré a la primera iglesia, enorme, ¿no? Ay, sí, mira su segundo piso, ¿no? Y la tienen listo. No estamos llamados a ser turistas. El reino de Dios no es para turistas, es para siervos, para personas que tienen un corazón para servirle al Señor. Porque la vida cristiana no se trata de nosotros, no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que el Señor quiere para nosotros. Pero no te preocupes, en eso, cuando tú le das al Señor lo que Él quiere, porque al final es un bien para ti, el Señor es bueno, bondadoso, hermoso, maravilloso, y te da muchas bendiciones, muchas cosas hermosas. Un hermano de una comunidad de escasos recursos estaba tan agradecido el año pasado
porque fuimos a esta conferencia de varones, portavoces, y el hermano nunca había viajado en avión, ¿no? Eran varios hermanos, un par de hermanos. Estaba contento. Y me dice, pero contento por esto, y me dice, ¿sabe? Yo no iba a venir porque no tenía los recursos para esta conferencia. Alguien me ofrendó. Pero lo primero que él dijo, y sabes, me estoy regresando tan lleno de satisfacción de haber escuchado esas conferencias, esas predicaciones de la palabra del Señor. Me voy tan alimentado, me voy tan contento, que hasta viajé en avión. Eso lo dijo al último. Pero realmente cuando ya platicando con él nos contaba eso, dice, que yo nunca hubiera podido viajar en avión. Es más, yo no había, creo uno de ellos, yo no había salido de Querétaro. De verdad, familia, cuando tú le sirves al Señor, Él te bendice de muchas formas. Él te bendice, Él no se queda con nada. Por eso te digo, la mejor vida está en Cristo. Es tu mejor manera de vivir, no hay otra. Y ya lo probaste en el pasado. ¿Te funcionó? ¿Te funcionó vivir sin Cristo? ¿Nos funcionó? No nos funcionó. En Cristo es la mejor manera de vivir. Así que la vida en Cristo, mis hermanos, es cuestión de carácter. El carácter de un soldado es el carácter de Cristo. Y bueno, para terminar, fíjate, esto me encantó esta porción, ahí en nuestro pasaje, en Timoteo. Fíjate, escucha esto, dice el versículo 3. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aún nosotros siendo infieles al Señor, Él permanece fiel. Mi hermano, ¿cuántas veces le has sido infiel al Señor? Mi hermano, ¿cuántas veces le has sido infiel al Señor? Muchas, ¿no? ¿Cuántas llevas? No, vaya. Pero ¿no te impacta esto saber que aún cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel? Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que nos hace amar a nuestro Señor. Eso es lo que te hace rendirte a Él y dejar tu vida y todo atrás por seguirlo a Él. Cuando las personas no son capaces de dejar su vida, su comodidad, fíjate, es algo, no digo que sean todos, pero cuando la persona no siente ese amor, esa pasión y ese fuego por servirle a Dios, muchas veces eso revela que en el corazón, cuando llegó a Cristo, pensó, es que yo no era tan pecador. Es que, pues sí, esos hermanos sirven así, pero pues no sabes la vida que llevaron, ¿verdad? Esos que viven así. No, si hicieron esto y el otro. Amén por esas vidas que el Señor levantó. Hablaba con un hermano, y estoy terminando, el hijo de un hermano de la iglesia, de allá de Querétaro. Hablaba en la semana con él, se llama Abraham. Me encanta este amigo. Fue rescatado de las drogas. Y desde la primera vez que lo conocí, es raro, fue raro conocerlo porque no hay personas como él. Y lo conocí en un evento, en el baño de hombres y todo. Y me dice, ¿qué tal, hermano? Saludando a todos. Cuando a veces nosotros entramos y le decimos hola, muy mal. ¿No? Y él, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Yo soy Abraham. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Bien, bendecido por el Señor, con energía, con ánimo, con amor. Bendecido en el Señor, mi hermano. Y es que, ¿sabes qué? El Señor me rescató y me empezó a hablar, diciéndome versículos bíblicos. Yo me quedé impactado. Me quedé impactado. Me llenó de gozo el corazón. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que había un hermano en ese mismo baño y cuando salimos me dijo, ¿qué onda con este? Yo no tenía nada acá, no entendía nada. Me quedé así, pues ¿qué onda con este? Amén, gloria a Dios. Y cada que hablo con ese hermano, ves en su corazón ese amor, esa fuerza por la obra de Dios.
Lo último que me dijo mi hermano, dice, en mi iglesia, dice, me quiero como evangelista. Voy a empezar a evangelizar, ya lo hace él. Dice, pero va a seguir hoy con más fuerza y con más amor y tal. Esa es una vida transformada, una vida cambiada por el amor de Cristo. Una vida que ha entendido de dónde lo sacó el Señor. Porque justamente cuando no lo entendemos, pasa esto. No era tan malo. Pues si ellos, yo no era tan pecado. Entonces, de tal manera que como creyentes, como hijos de Dios, como soldados, tenemos que reconocer de dónde nos sacó el Señor y para qué nos trajo aquí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por eso es hermoso nuestro Señor. Es hermoso. Ama al Señor, familia. Ámalo. Ámalo por todo lo que nos da día a día. Ámalo aún a través de las adversidades, de las pruebas. Todo eso se va a quedar aquí. Ámalo con tu servicio. Entrégate como un soldado de Cristo. Un soldado que es fuerte, un soldado que es disciplinado y un soldado que tiene seguridad en quién es su Señor, quién es su comandante, quién le llamó al servicio. Y recuerda esto, no somos llamados a ser turistas del cristianismo, no. Somos llamados a ser soldados, siervos de Él. Oremos. Bendito Dios. Padre Santo, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia inmerecida, Señor. Hoy entendemos, Padre, que hemos sido llamados con un propósito, Padre. Un propósito que debemos entender en nuestro corazón y llevar en nuestra sangre. Hemos sido rescatados, Señor, para ser un soldado que salga a las calles, un soldado que comparta de ti, Señor, alrededor de su casa, de su hogar, de su trabajo, de la escuela, en todo momento, Señor. Que podamos entender, Padre, que el carácter de un soldado es ese carácter de amor que tú nos mostraste yendo a la cruz, sujetándote a tu capitán, a tu Padre. Ayúdanos, Señor, a entender de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató. Entender que las pruebas que hoy pasamos son pruebas, Padre, que vienen desde nuestro pasado, de nuestras malas maneras de vivir, de nuestras malas decisiones. Y entender que hoy nos estás probando, Señor, de una u otra forma para trabajar en nuestro carácter, para perfeccionarnos y poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Danos esa capacidad con el poder de tu Espíritu Santo. Empodéranos, Señor. Pero sabemos, Padre, que ese poder, si nosotros no lo buscamos, si nosotros no nos disciplinamos, si nosotros no nos esforzamos en leer tu palabra, en servirte, en amar a nuestro prójimo, ese poder, Señor, no viene por sí solo, no es magia. Ese poder viene de vivir una vida rendida a ti. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.